¿Cómo podemos dividir a las proteínas de acuerdo a su forma o a su estructura? ¿En cuántos? Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Perfecto. ¿Cuáles son las proteínas primarias? ¿Quién me dice? Las sencillas, que son literalmente una cadena lineal. Ok, una cadena de aminoácidos. ¿Cómo le llamamos a las cadenas de aminoácidos así tal como van saliendo de los ribosomas? Péptidos o polipéptidos. Un péptido es simplemente una secuencia de aminoácidos. No tiene función biológica, ¿sabe? Es simplemente una secuencia de aminoácidos. Sin embargo, gracias a una serie de interacciones entre estos aminoácidos, interacciones de carácter débil, ¿ok? Acuérdense, son interacciones débiles, es decir, no están relacionados en intercambio de electrones, esa es una interacción débil. Normalmente son interacciones de atracción electrostática, dada por iones, dada por puentes de sulfuro, dada por puentes de hidrógeno, etcétera. ¿Sale? Esas son las interacciones débiles. Entonces, esas se empiezan a plegar, se empiezan a doblar sobre sí mismas y comienzan a adquirir formas. Hay dos formas que se construyen a partir precisamente de estas primeras interacciones. ¿Qué es lo que nos da? Lo que nosotros llamamos la alfa hélice y la beta plegada. La alfa hélice y la beta plegada. Beta plegada. Hojas beta plegadas, ¿sale? Una de ellas es una hélice y la otra es, ¿qué cosa? Hagan de cuenta la hoja de un acordeón, ¿ok? Así es como se comienzan a plegar las proteínas. A eso es una estructura secundaria, ¿ok? Ya tienen actividad biológica estas estructuras. Normalmente sí, hay algunas proteínas, sobre todo las más pequeñas, y ya a partir de esa secundaria, a partir de esa estructura secundaria, ya empiezan a adquirir actividad biológica. ¿Como quién? Como la insulina, por dar un ejemplo. ¿Okay? Ya sabemos que la insulina es un mensajero químico, ¿vale? La insulina ya tiene actividad biológica, ¿vale? Y apenas es una estructura secundaria. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde se le da forma a las proteínas? Ya sabemos que se construyen en los ribosomas, pero ¿y dónde se le dan estas formas secundarias o terciarias? En el aparato de Golgi. ¿Ok? El aparato de Golgi es una serie de bolsitas apiladas que se encuentran cerca de la membrana citoplasmática o membrana celular. ¿Ok? ¿Vale? Es en ese aparato de Golgi donde se da lo que nosotros conocemos como la construcción de estructuras secundarias o terciarias. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura secundaria y una terciaria? ¿NPI? No posee esa información. Bueno, resulta que a veces esa doble hélice o esa hojita plegada se vuelve a plegar sobre sí misma, adquiriendo una forma más grande. ¿Ok? Normalmente decimos que es una forma globular. ¿Ok? Cuando adquiere esta forma más grande, ¿ok? En donde hay un superplegamiento, o sea, la hélice se pliega sobre sí misma, dando una estructura más grande, más compleja, entonces estamos hablando de una estructura terciaria. ¿Ok? Pero a veces no es suficiente, sobre todo cuando se trata de funciones muy complejas, con una sola estructura proteica. Necesitamos más de una estructura, que se unan otras estructuras, más proteínas, o en su defecto, algunas otras unidades que no son proteínas, como es el caso de los metales. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína, al final de cuentas. ¿Qué hace la hemoglobina? Transportar oxígeno, transportar gases. No solamente oxígeno, CO2 también, toma el CO2 y lo intercambia por oxígeno en los pulmones, ¿cierto? Bueno, para poder cumplir con esa función necesitamos al menos 4 subunidades de proteína y átomos de hierro que están incluidos dentro de estas proteínas a través de algo que se llama grupo hemo. ¿Bueno? ¿Ok? Cuando tenemos varias subunidades de proteínas unidas entre sí para generar una función, entonces estamos hablando de una estructura cuaternaria. ¿Ok?
Primaria simplemente es el choricito de aminoácidos. Secundaria es cuando este choricito empieza a adquirir una forma, ya sea una forma plegada, ya sea una forma de hélice. Terciaria es cuando esa hélice o esa hoja plegada se pliega sobre sí misma, vuelve a adquirir una forma más compleja. ¿Okay? Y cuaternaria es cuando varias de estas unidades se unen. ¿Sí nos queda claro hasta ahí? Ok, perfecto. ¿Para qué sirven las proteínas? Ya que estamos en eso. ¿Quién me dice para qué sirven las proteínas, chicos, chicas, chiques? Para dar una función al organismo. Por eso, pero ¿qué tipo de funciones cumplen en el metabolismo las proteínas? Eso es lo que nos interesa en un momento determinado. ¿Mandé? Ajá. Pueden ser enzimas, ok, esa es una de ellas. Hormonas. Pueden ser hormonas, ok. ¿Qué es una hormona? A ver, ¿qué es una enzima? ¿Qué es una hormona? A ver, ¿qué es una enzima? Una enzima es, A ver, no seas malito, quítate porque si no se distorsiona la... es aquella que rompe las cadenas proteicas o de cualquier índole, por ejemplo las lipídicas, causando, por ejemplo, la lipólisis. Está la ¿cómo se llama? Pancreatinas. Sí, no, pero a ver, de manera un poquito más general, vámonos a lo más general. Bueno. Podemos decir que una enzima es un catalizador, ¿ok? Es un catalizador biológico. ¿Qué es un catalizador? Cualquier molécula que acelera una reacción química, ¿vale? ¿De qué tipo hay reacciones químicas? Pues de todo tipo, ¿no? Hay reacciones que rompen, hay reacciones que unen, hay reacciones que modifican la estructura, hay reacciones que cambian un grupo funcional por otro, es decir, le quitan un carbono y le ponen un hierro, o le ponen un azufre, etc. Cada una de esas actividades está catalizada por una enzima, ¿ok? Acelerada por las enzimas. Y todas las enzimas, y esto es bien importante que se lo aprendan, todas las enzimas son proteínas. Ahora, no todas las proteínas tienen la función de enzimas, ¿vale? Pero sí, algo que es bien importante, chicas, chicos, chiques, es que todas las enzimas son proteínas. ¿Hasta ahí nos queda claro? Todas las enzimas son proteínas. Ahora, ¿qué otra función, además de ser catalizadores biológicos, o sea, enzimas, cumplen las proteínas? Ya me dijeron por ahí, alguien me dijo por acá. Hormonas. Hormonas. Una hormona, ya lo mencionamos hace un rato, el caso de la insulina. La insulina es una hormona. ¿Qué hace la hormona? Es un mensajero químico. Va, le toca la puerta a un grupo de células, a una estructura, y le dice, oye, aquí viene el azúcar, por ejemplo. ¿Okay? Oye, aquí necesitamos producir, ahí viene el león, entonces lo que necesitamos es producir adrenalina. Y la adrenalina lo que va a hacer es acelerar todos los procesos para que corras lo más rápido en tu vida, ¿cierto? Es decir, si ahí viene tu suegro, creo que correrás más rápido, ¿sí o no? Sobre todo si salió con la escopeta, pero bueno, es esa parte, ¿ok? Finalmente, son mensajeros químicos también las proteínas, ¿ok? Por ahí me decías tú, a nivel de inmunología también funcionan como marcadores inmunológicos. Los anticuerpos, que es una proteína cuaternaria, sabemos que son fundamentales para el sistema inmunológico, ¿cierto? Habíamos dicho que los anticuerpos eran como la banderita del golf, indicaban dónde estaba el cuerpo extraño para que todo nuestro sistema inmunológico actúe sobre esa estructura que está siendo marcada y la destruya. ¿Ok? Para eso sirven los anticuerpos. ¿Vale? ¿Y qué son los anticuerpos? Proteínas. Entonces, forman parte del sistema inmunológico. Sabemos que las fibras musculares están hechas de proteínas, ¿cierto? Las fibras musculares, en realidad el músculo no crece, no hay más células dentro del músculo, son las mismas, lo que crece son las fibras sobre las cuales están los miocitos, y esas fibras son proteínas, y entonces también nos sirven como estructura, ¿ok? O sea, si ustedes se fijan, tienen un montón de funciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando por alguna causa no hemos comido? Ya nos acabamos los azúcares, ya nos acabamos los lípidos, nos vamos sobre las proteínas. Y también nos pueden funcionar, en casos de necesidad, como una fuente de energía. ¿Va?
¿Ok? Entre muchas otras funciones, o sea, no, esas son las más conocidas, pero tenemos un montón de otras funciones más. Ok, bueno, permítanme un segundo, déjenme